Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado muchísima especulación y, seamos sinceros, mucha tristeza para los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy vamos a desvelar la verdad, o al menos lo que hasta ahora se ha rumoreado y filtrado, sobre la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos con su química en pantalla y que parecía destinada a ser un cuento de hadas. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Prepárense porque vamos a analizar todo lo que se ha dicho, los posibles motivos y las repercusiones de esta ruptura que ha dejado a muchos con el corazón roto. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las noticias del mundo del entretenimiento, no olvides apretar ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte nada. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Pues bien, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué nombre para evocar? Desde que protagonizaron Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Pacto de Amor, su conexión era palpable. En la ficción, Serkan y Eda se convirtieron en la pareja que todos queríamos ver juntos, y esa magia, esa chispa, traspasó la pantalla para convertirse en una relación en la vida real. Durante meses vimos sus momentos juntos, sus viajes, sus apoyos mutuos en proyectos, todo parecía indicar que estábamos ante una historia de amor de esas que duran para siempre. Eran la pareja del momento, la que acaparaba portadas, la que generaba miles de suspiros en redes sociales. Su popularidad no solo se limitaba a Turquía, sino que se extendía por muchísimos países, conquistando corazones allá donde se emitía su serie. Y es que la química que tenían no era solo actuación, o eso pensábamos. Sus fans se volcaron en ellos, creando un fandom inmenso que los apoyaba incondicionalmente. Cada foto juntos, cada mención pública, era celebrada como una pequeña victoria para los románticos. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida y especialmente en la vida de los famosos, las apariencias a veces engañan. El primer indicio de que algo no iba del todo bien llegó de forma sutil, pero constante. Empezamos a notar una disminución en sus apariciones públicas conjuntas. Las fotos que antes compartían con tanta naturalidad se volvieron más escasas. Las menciones en redes sociales, esas dedicatorias que antes se lanzaban mutuamente, empezaron a desaparecer. Al principio uno piensa, bueno, quizás están más privados, quieren mantener su relación lejos del foco mediático, y eso es completamente comprensible. La presión de ser una pareja tan mediática puede ser abrumadora. Pero la ausencia se hizo cada vez más notoria. Los rumores empezaron a circular en los medios turcos, como una marea que poco a poco va creciendo. Que si problemas de agenda, que si incompatibilidad de caracteres, que si las presiones de sus respectivas carreras. Y claro, cuando no hay confirmación oficial, la especulación se desata. Los fans, como es lógico, empezaron a preocuparse. Querían saber qué estaba pasando. La incertidumbre es peor que la mala noticia, y la falta de información clara alimentaba las teorías más dispares. Algunos medios empezaron a publicar supuestas informaciones exclusivas, a menudo contradictorias, que solo aumentaban la confusión. Se hablaba de terceros en discordia, de proyectos profesionales que los alejaban, de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que durante un tiempo ambos mantuvieron un silencio que, aunque respetable, dejaba la puerta abierta a todas las interpretaciones. Y mientras el silencio se prolongaba, la comunidad de fans se dividía entre los que esperaban un milagro y los que ya asumían lo peor. Finalmente llegó la confirmación, aunque no de la manera que muchos esperaban. No hubo un comunicado conjunto lleno de amor y agradecimiento mutuo. La noticia se filtró, se confirmó a través de fuentes cercanas, o se infirió de sus acciones. Y ahí fue cuando el mundo de sus seguidores se detuvo por un momento. La noticia de su separación, aunque no fue una sorpresa total para quienes seguían de cerca las señales, sí fue un golpe duro. Se habló de que la relación había llegado a su fin, de que habían decidido tomar caminos separados. Las razones exactas, como suele pasar, se mantuvieron en gran parte en privado, lo cual es su derecho, por supuesto. Sin embargo, la curiosidad del público es insaciable, y ahí es donde los medios y los rumores vuelven a entrar en juego. Se rumorea que uno de los principales motivos, y esto es información no confirmada oficialmente, podría haber sido la diferencia en sus planes de futuro. Se dice que Kerem Bürsin, siempre enfocado en crecer profesionalmente,
tenía la mira puesta en proyectos internacionales, en Hollywood quizás, y que eso requería un nivel de dedicación y un estilo de vida que Hande Erçel, más arraigada en Turquía y con proyectos sólidos allí, no compartía o no podía seguir en ese momento. Las relaciones a distancia, y más aún cuando las carreras son tan exigentes y demandantes, son un verdadero desafío. Otro punto que se ha mencionado es la presión constante de los medios y los fans. Cuando una relación se convierte en un fenómeno global, la intimidad se reduce a cero y cada paso, cada palabra, es analizado al milímetro. Esta exposición extrema puede desgastar incluso a la pareja más fuerte. También se ha especulado sobre diferencias de carácter. Si bien en pantalla parecían la pareja perfecta, en la vida real, dos personas con personalidades fuertes y ambiciones distintas pueden encontrar puntos de fricción. No significa que no se quieran, sino que quizás la convivencia diaria, las diferentes visiones de la vida, o las prioridades, los llevaron a darse cuenta de que su camino juntos no era el que debían seguir. La decisión, según se ha sugerido, fue tomada de manera amistosa, priorizando el respeto mutuo y la amistad, algo que siempre es positivo escuchar, aunque duela la separación. Las repercusiones de esta separación han sido considerables. Para sus fans ha sido una decepción, un fin de una historia que esperaban que tuviera un final feliz. En redes sociales se pueden leer comentarios de tristeza, de apoyo a ambos y de nostalgia por los momentos que compartieron. Sin embargo, también es importante recordar que al final del día, son dos personas que están viviendo su vida personal y merecen respeto y espacio para sanar y seguir adelante. Su legado artístico, su trabajo en Pacto de Amor, sigue intacto, y esa es una de las cosas que los fans siempre recordarán con cariño. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con nuevos proyectos que demuestran su talento individual y su capacidad para reinventarse. Hande ha continuado con exitosas producciones en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes. Kerem, por su parte, ha explorado oportunidades fuera de Turquía, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes artísticos. Y es que al final, esto nos enseña una lección muy importante sobre las relaciones, especialmente las que nacen bajo los focos. La química en pantalla es una cosa y la compatibilidad en la vida real es otra muy distinta. Las carreras de los artistas son intensas, los viajes constantes, las agendas apretadas. Mantener una relación sana y sólida en esas circunstancias requiere un esfuerzo titánico, una comunicación excepcional y, sobre todo, un entendimiento mutuo de las exigencias de sus profesiones. La presión mediática, como decíamos, es un factor que no se puede subestimar. Los fans se involucran emocionalmente y cuando la pareja se separa, sienten una especie de duelo. Pero es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla o en las redes sociales es solo una parte de su vida. En resumen, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque dolorosa para muchos, parece haber sido el resultado de una compleja interacción de factores, diferencias en planes de futuro, la intensa presión mediática y posiblemente incompatibilidades propias de la vida real. Si bien los detalles exactos se mantienen en privado, la tendencia general apunta a una decisión meditada y, esperamos, amistosa. Han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de sus fans, y ahora cada uno emprende su camino profesional y personal con la experiencia y el talento que los caracterizan. Y hasta aquí nuestro análisis sobre la verdad, o lo que sabemos de la separación de Kerem y Hande. Esperamos que este vídeo les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que ha sucedido. Agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Hubo alguna señal que nosotros pasamos por alto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.